En nuestra portada de esta semana, Estados Unidos donó 48.9 millones de pesos a la guerra sucia de Claudio X. Se trata de una investigación que vamos a publicar en varias partes y que revisa cuál es la actividad de este llamado líder moral de la alianza opositora al gobierno del presidente López Obrador, de Claudio X González Guajardo, su familia, también sus fundaciones, sus nexos empresariales, sus nexos familiares y todo lo que tiene que ver con la guerra sucia que encabeza este magnate. No hay que olvidar que la familia de los Claudios X pues tiene una de las principales transnacionales de la industria del papel. Se trata de Kimberly Clark. Ha perdido muchísimos canonjías que tenía en los gobiernos neoliberales esta industria, sobre todo en la parte que tiene que ver con el pago de impuestos y también todos los subsidios que se le entregaban a Kimberly Clark en el pasado, y eso tiene muy molesto a los Claudio X y a toda la familia relacionada con el actual líder de la oposición de este grupo neoliberal conservador al que tripula o comanda este personaje. Y bueno, en esta investigación hemos revelado que en el primer trienio del gobierno del presidente López Obrador, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a la cual ya podemos identificar como el brazo jurídico y mediático de este personaje de Claudio X González Guajardo, pues recibió 48.9 millones de pesos del gobierno de Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos fue la que directamente le pagó a Mexicanos contra la Corrupción, y parte de este dinero pues se ha destinado a esta campaña, a esta guerra sucia. También están entre los financiadores de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad la propia empresa Kimberly Clark, esta empresa familiar que encabeza Claudio X González Laporte, el padre de Claudio X González Guajardo, y también se encuentra la Fundación Maelba de Valentín Díez Morodo, la Fundación Calus de Antonio del Valle Perochena y también del Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana de Alejandro Joaquín Martí García. Alejandro Martí, estas relaciones empresariales han derivado también en el financiamiento multimillonario de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Decir que esta organización, esta asociación civil que está dada de alta como una donataria ante las autoridades fiscales, pues tiene justamente este propósito de incidir en las elecciones de 2023 en el Estado de México y también en Coahuila, ambas para gobernador, y por supuesto su gran estrategia es para incidir en las elecciones presidenciales de 2024. En este contexto electoral, también llamado think tank del conservadurismo de la derecha patrocinó incluso una campaña de hostigamiento contra uno de los hijos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, específicamente contra José Ramón López, y pues un acoso que llegó hasta violentar su vida íntima, su vida privada. Afuera de su domicilio se fueron a personar aquí en Coyoacán estos trabajadores de Claudio X González de Guajardo, de Mexicanos contra la Corrupción, y bueno, todo esto bajo el auspicio muy importante, multimillonario del gobierno de Estados Unidos a través de sus agencias. Sósimo, pues un tema al cual hay que darle seguimiento. Así es, pues se trata, como bien comentas, de un tema pues muy relevante, muy importante, que decíamos incluso ya hasta ha generado pues molestia entre quienes trabajan para este personaje, y nos imaginamos también para a este personaje, porque pues resulta que pues está fluyendo los millones de pesos de manera muy importante a esta organización, sí,
por varias vías, pero que podemos reducir a dos. Podríamos decir, por un lado, el gobierno de Estados Unidos y el segundo, pues grandes empresarios, magnates también de este país que están pues interesados en que siga haciendo esta labor de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, en realidad pues tratando de aglutinar a la oposición de derecha de este país por un lado, y por otro pues también tratando de que generen campañas de desprestigio, campañas también de desinformación, porque eso sería lo más criticable en ese sentido, una participación ilegítima en la propia política que estaría haciendo esta organización, que se presenta como ciudadana. Hay que también recordar esta parte: Nancy Flores se presenta como ciudadana, como apartidista, cuando a todas luces, de manera muy clara, pues es la que ha aglutinado a el PAN, el PRI y el PRD, y también habría que señalarlo, es parte del grupo que ha envalentonado a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, y todos ellos se han aglutinado, ahora vemos, con recursos. No sé qué te parezca a ti, Nancy Flores. A mí me parece que en esta investigación que estás presentando este día, pues resulta muy relevante la participación de Estados Unidos, a pesar de las propias quejas ya del gobierno mexicano, que no son infundadas, son totalmente fundadas en la propia legalidad mexicana, toda vez que la Constitución prohíbe que extranjeros intervengan en la vida política de este país. Y pues Mexicanos contra la Corrupción en realidad recibe, decíamos, este financiamiento de parte de Estados Unidos porque representa intereses que favorecen a esta nación. Estados Unidos, no hay que olvidarlo, tiene una agenda intervencionista para pues este mismo gobierno estadounidense pues creerse el gobierno del mundo para pues justamente imponer sus políticas a lo largo sobre todo de América Latina. También por supuesto está su mano, su intervención en otros continentes. Ahí vemos como desde la OTAN Estados Unidos también ha promovido, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero más allá de este contexto internacional, pues recordar que Estados Unidos tiene una agenda política sobre el Estado mexicano. Siempre ha querido, pues, tratarnos como su patio trasero, y justo esto que menciona Sósimo pues se inserta, o más bien podemos comprender por qué este flujo multimillonario no es cualquier cosa. Estamos hablando de 48.980.418 pesos donados por la Embajada de Estados Unidos en México, a propósito, o más bien este financiamiento enmascarado en una de sus agencias, la USAID. Esta USAID también ha sido señalada en muchos otros países de América Latina de haber promovido golpes de Estado o blandos y golpes de Estado militares en contra de gobiernos legítimamente constituidos, sobre todo de gobiernos que promueven pues estas políticas públicas progresistas, e incluso en algunos casos populistas de apoyo a las mayorías empobrecidas que se alejan sobre todo del modelo neoliberal. Y Estados Unidos entra con este tipo de financiamientos a través de la USAID, también de la NET, para desestabilizar estos gobiernos democráticos. Y en el caso mexicano estamos hablando de que la Embajada de Estados Unidos le dio 48.980.418 pesos en donativos a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué le damos este énfasis? Porque no hay que olvidar que el presidente López Obrador ha estado insistiendo a Estados Unidos que promueva el desarrollo en América Latina, que intervenga con recursos para generar programas sociales. Estados Unidos hace oídos sordos, pero sí financia a este tipo de organizaciones de carácter golpista. Además, pues en esta misma investigación revisamos quiénes más han donado recursos a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y resulta que esta organización recibió en este trienio, el primer trienio del actual gobierno federal, 122.982.395 pesos.
En total acumuló ingresos solo por donaciones de 171.962.813 pesos. Esta bolsa de 171 millones de pesos le ha servido a este brazo jurídico, brazo mediático de Claudio X González Guajardo, pues tener dinero, mucho dinero para sus campañas en medios de comunicación. Le ha permitido sobre todo pues pagar conciencias, cooptar a algunos ex periodistas, gente que se dedicaba al periodismo, pero que cuando entra a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues ya no se puede hablar de periodismo porque estás vendiendo tu alma a un grupo fáctico, un grupo de poder fáctico con intereses muy específicos, sobre todo con intereses muy cargados hacia el modelo neoliberal, con intereses tan claros, tan obvios que están ahí y pues con estas condiciones no se puede hacer periodismo. Aquí en Contralínea hemos hablado de cuáles son los valores éticos irrenunciables y uno de ellos es la independencia, el otro es la honestidad, la responsabilidad social y también, por supuesto, la búsqueda de la verdad. Nada de ello se cumple en el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y deseamos que estos otros 122 millones de pesos que obtuvieron en donativos entre 2019 y 2021 lo obtuvieron sobre todo de grupos empresariales opositores a la llamada Cuarta Transformación. Se trata justamente de la propia empresa Kimberly-Clark, que encabeza el padre de Claudio X González Guajardo, de nombre Claudio X González Laporte, quien fuera en su momento asesor de Carlos Salinas de Gortari. Kimberly-Clark forma parte de las empresas, de las personas morales que donan dinero a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y a todas sus campañas en contra del gobierno federal. La Fundación Maelba de Valentín Díez Morodo es otra de las financiadoras. En un momento nuestros compañeros en producción van a poner un esquema, un diagrama donde podemos ver este flujo de dinero de donativos. Es un esquema donde se puede apreciar justamente a estas fundaciones que se supone están para beneficio total. La estamos viendo en estos momentos en pantalla. Está la Fundación Calus de Antonio del Valle Perochena y también del Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana de Alejandro Joaquín Martí García, entre los financiadores de la pues este think tank de la oposición del conservadurismo. Y Sósimo, pues muy importante revisar de dónde viene el dinero, y esto nos explica también el activismo, el gran activismo político, bueno, no por grandeza, sino más bien por tan reiterado activismo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Así es, creo que es importante resaltar pues los nombres de quienes están apoyando, de quienes están financiando. Ya decíamos pues dos grandes vías, una de ellas es la del gobierno de Estados Unidos, como bien comentábamos hace un momento, y también esto que estás comentando en esta información que revelas, Nancy Flores, el asunto pues de la propia familia de Claudio X González, este conglomerado. También está el caso pues de Valentín Díez Morodo, Antonio del Valle y Alejandro Martí. Pues sí, nos da una idea de precisamente este tipo de empresarios pues muy cercanos a los gobiernos anteriores. Hay que recordar que ellos mismos tenían canonjías, derecho de picaporte en entonces en Los Pinos. Se trata pues sí de empresarios que además han amasado estas fortunas pues al amparo también de su relación con el poder, estas familias que la han construido pues sí por varias décadas, esta relación con el poder, y que los llevó precisamente a adquirir una importancia, un poder económico realmente grande, y que pues hoy vemos que sí están muy molestos porque no tienen este derecho de picaporte, porque la verdad es de que también tendríamos que decirlo, el propio presidente lo ha señalado en las conferencias de prensa, pues a nadie se le ha expropiado, nadie incluso puede decir que haya tenido pérdidas en sus negocios, y es que simple y sencillamente lo que no pueden tolerar es
que no tengan acceso a los privilegios, por un lado, y por otro también la visión de país que este tipo de empresarios siempre estuvieron acompañando. Hablábamos también hace unos instantes de la propia privatización de la educación y de los servicios de salud que este tipo de personajes estuvieron impulsando, por un lado, y por otro, pues también vemos que precisamente quisieran un proyecto de país pues muy distinto, aunque como ya comentábamos también, pues ni siquiera podríamos decir que ellos puedan asumir pérdidas en sus propios negocios. De acuerdo con la información que nos presentas, Nancy Flores, y que usted puede encontrar en www.contralinea.com.mx. De hecho, le invitamos a que navegue en esta propia información, que pueda consultar de manera directa los documentos que ahí están en la propia página de internet. Pues señalas que en su registro como asociación civil sin fines de lucro ante el Servicio de Administración Tributaria, Mexicanos contra la Corrupción reporta que se dedica a la investigación científica o tecnológica, con constancia de inscripción ante el CONACYT 2016-22-941 y el Registro Federal de Contribuyentes MBC 1511-26K45. No obstante, en sus propios documentos indica que se dedica a, escuchemos, periodismo, investigación aplicada, litigio estratégico y movilización ciudadana. Asimismo, reconoce que sus actividades no benefician a ningún sector en particular, puesto que, según, lucha por la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Creo que esta propia descripción de las actividades de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues desnudan una, podríamos decir que una situación de falsedad en las propias actividades que realiza. Por un lado, señala que supuestamente tiene como objetivo la realización de investigación científica o tecnológica, después lo va ampliando. Simple y sencillamente lo que está haciendo hoy es participar de manera abierta en política, tratar de incidir en las elecciones de 2024, y lo hará con recursos, sí, de sectores muy importantes del empresariado mexicano, pero también con recursos de Estados Unidos. Y también decir, Sósimo, esta parte que tiene que ver con el CONACYT, que conecta al CONACYT, porque no hay que olvidar que hace unos días estuvo presente en la conferencia matutina la doctora María Elena Álvarez Buillá, esta actual directora del CONACYT, explicando cómo estaban las redes de corrupción al interior del CONACYT y cómo conectaba el CONACYT con el CIDE, con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y con todos estos pues grupos de intereses creados, grupos de poder fáctico. Pues aquí hay un claro ejemplo, o sea, se le da una inscripción ante el CONACYT para que esta asociación pueda justificar su existencia ante el Servicio de Administración Tributaria, y lo que menos hace pues es investigación científica y tecnológica. Hace un abierto activismo político, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, enmascarado de periodismo, de también supuesta lucha por la transparencia, el Estado de Derecho, la rendición de cuentas. Bueno, esto también es parte de la transparencia, ¿no? Porque luego no vayan a querer amenazar con que van a demandar a la revista Contralínea por estas informaciones. Vamos a dar cuenta de cómo el propio Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad pues ha actuado en torno a estas estrategias de censura. Vamos a tener un caso específico muy grave en los próximos días de censura o de pretensión de censurar todas estas informaciones, a pesar de que dice que está por la transparencia, la rendición de cuentas, el Estado de Derecho y el combate a la corrupción. Y bueno, también decir que al estar dada de alta como una asociación civil, esta organización pues justamente tiene permitido recibir las donaciones de personas físicas y morales, tanto de México como del extranjero, todas estas deducibles de impuestos, es decir, lo que Kimberly Clark le da a Mexicanos contra
la Corrupción y la Impunidad por este esquema que se creó en gobiernos pasados de que cada empresa generaba su propia ONG para darle financiamiento y entonces evitar el pago de impuestos, pues es aplicable también a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. La organización fue creada por Claudio X González Guajardo, quien estuvo al frente como presidente de la misma, justamente desde su creación hasta julio de 2020, que es cuando oficialmente sale, aunque la organización mantiene exactamente la misma agenda de Claudio X González Guajardo, la misma, no ha cambiado en ningún sentido esta organización, ni tampoco se puso a investigar a su jefe, o cuando ha presentado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad una investigación donde aborde todo el esquema de enriquecimiento de Kimberly Clark, cuando ha presentado una investigación sobre Claudio X González Guajardo, pues nunca, evidentemente no, porque sigue ligada a este personaje político. Además, en esta sociedad participó su hermano Esteban Patricio González Guajardo, así como María Amparo Casar Pérez, quien actualmente está al frente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y que, no hay que olvidarlo, fue funcionaria en el gobierno de Vicente Fox, estuvo como principal asesora de Santiago Krill en la Secretaría de Gobernación en aquellos años tan oscuros en los cuales se entregaron decenas de permisos para los casinos. No hay que olvidar esta circunstancia. Está también Max Kaiser Aranda, exfuncionario de Felipe Calderón, quien actualmente también está muy vinculado a otros medios de comunicación, específicamente a la Lista News, este medio de comunicación patrocinado por The Guardian, este periódico inglés que con mucha frecuencia también publica campañas de desprestigio contra el presidente López Obrador. Está, por supuesto, también el caso de Antonio Carbia Gutiérrez, jefe de oficina de Salomón Chertorivsky Woldenberg. También está Ana Macarena Velázquez López, ella fue subprocuradora de la Profedet en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Está María Teresa Aguilar Álvarez Castro, es abogada de otra asociación ligada a Claudio X González Guajardo llamada Mexicanos Primero, y está Antonio Mario Prida Peón del Valle, abogado asociado a la Unión Internacional de Abogados y también relacionado con otra organización de Claudio X denominada UNET. Pues estos son los personajes que fundaron la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, porque por supuesto ninguno de ellos ha sido objeto de las supuestas investigaciones periodísticas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y vaya que tendrían varias investigaciones que podrían realizar en el sentido de la conflicto por el agua que ha generado en las regiones donde se han instalado las plantas de Kimberly Clark, solamente por citar un ejemplo, y ahí al parecer como que no les interesa mucho el medio ambiente a estos investigadores que trabajan para Claudio X González. Y señalar, Nancy Flores, que a propósito ya de las dos listas, la de los financiadores y también de quienes integraron esta fundación, pues nos damos una idea de sí, de los intereses que están buscando, los intereses que defienden y que son prácticamente los de la Alianza Va por México. Podríamos decir que es una expresión de esta Alianza Va por México, el propio Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Eso por un lado, y también señalar que en esta suerte de agenda que ellos tienen, pues vemos totalmente orientada a tratar de restaurar a un Estado que sienten que se les va de las manos, un Estado que estuvo durante mucho tiempo orientado a favorecerlos. Pues nada más hay que ver el tipo de empresas que generaron, de negocios que generaron al amparo del poder, y que hoy pues sienten que este Estado ya no está orientado precisamente a favorecerlos. Por eso hay que destacar el asunto del propio CONACYT. El CONACYT por eso ha generado tal nivel de polémica la reforma, porque era un organismo del propio Estado mexicano orientado a impulsar, a financiar los proyectos de la propia iniciativa privada,
proyectos que poco tenían que ver con la científica dura, la ciencia que necesita el propio país, y que pues nos vimos al propio CONACYT pues en una reforma muy intensa generar muchas críticas en este sentido, pues precisamente porque estaba orientado a beneficiar, a financiar a organizaciones como la propia Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y no hay que olvidar que el propio CONACYT también daba subvenciones a Kimberly Clark, incluso para el desarrollo de tecnología para sus pañales, ¿no? Por ejemplo, por citar un caso. Y bueno, resulta que estos financiamientos de Estados Unidos, vamos a pedirle a nuestros compañeros en producción que exhiban ahí las facturas de estos donativos, algunas de las facturas de los donativos entregados por por la Embajada de Estados Unidos a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en el periodo de 2019 a 2021. Las vamos a ir viendo en pantalla. Pues este financiamiento por 48.9 millones de pesos, así como los otros 122 millones de pesos que dieron los empresarios, estos empresarios opositores al gobierno del presidente López Obrador, sirvieron o han servido hasta la fecha, porque esta tónica continúa, para que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad pues tuviera estas estrategias legaloides de tinte político, y también para sus supuestos reportajes de investigación. Estas estrategias legaloides, pues ellos los llaman litigios estratégicos, y nada más pues para darnos una idea de qué son sus litigios estratégicos, pues fueron las decenas, más de 100 amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, que está ubicado en el Estado de México, para que no se construyera, las decenas también de amparos, de juicio de amparo que promovieron en torno a que no se cancelara la construcción del Aeropuerto Internacional de Texcoco, de la Ciudad de México en Texcoco, que era, pues ya a todas luces todos sabemos, un gran negocio para muchos empresarios que se dedicaron a la especulación de tierras aledañas a este megaproyecto del expresidente Enrique Peña Nieto. También los juicios de amparo contra el Tren Maya y también contra la refinería Dos Bocas, por mencionar algunos de estos llamados litigios estratégicos que promueve la organización Mexicanos contra la Corrupción, en el mismo contexto en el cual todavía era presidida por Claudio X González Guajardo. Aunado a ello, y como parte de estos litigios estratégicos, el propio Claudio X González Guajardo promovió la creación del colectivo No Más Derroche, bajo el patrocinio directo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pero también abrazado por otras organizaciones de la sociedad civil como Causa en Común, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y también México Unido contra la Delincuencia, y en esta también participaba la Confederación Patronal de la República Mexicana, pues que ahí ya involucra a muchos más empresarios opositores al gobierno del presidente López Obrador, aglutinados en la Coparmex, y también participaba el Consejo General de la Abogacía Mexicana. Este colectivo No Más Derroches pues estuvo sobre todo representado, o siendo la cara visible del mismo, el abogado Gerardo Carrasco Chávez, entonces director del área de litigio estratégico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en 2019, año en que estas organizaciones promovieron más de un centenar de juicios de amparo contra la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco y otras tantas demandas para frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Pues este personaje estuvo a cargo de estos litigios estratégicos contra esta obra del gobierno actual, y también para frenar la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Pues ahí nos podemos dar cuenta de la agenda real que tiene Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Así es, pues nos referíamos precisamente hace unos instantes a la agenda real que tiene esta organización, porque por un lado, decíamos, se muestra
como supuestamente una organización de la sociedad civil. Imaginemos a la sociedad civil con este tipo de empresarios, en realidad, que son los que no solamente la sostienen, sino quienes orientan las propias actividades de esta organización. Y decíamos, supuestamente para transparentar la vida pública, organizada, incluso también para favorecer el combate a la corrupción, pues vemos en realidad los intereses reales que tiene mediante simple y sencillamente el estudio de la propia agenda. Y su propia agenda, desde que inició el actual sexenio, de acuerdo con esta información, pues está orientada a tratar de sabotear lo más posible todo lo que se pueda los proyectos de la actual administración, del actual gobierno, una situación que se realiza podríamos decir, de manera automática, ni siquiera revisando, ni siquiera en realidad con un ejercicio crítico honesto de la viabilidad o pertinencia de algunas de las políticas. No, simple y sencillamente se ha dedicado Mexicanos contra la Corrupción a la Impunidad a tratar de sabotear todo lo que pueda el propio ejercicio público de la actual administración, por un lado. Y decíamos, ¿a partir de qué lo hace? Pues a partir de financiamiento de los hombres, entre los hombres más poderosos económicamente hablando de este país y también de Estados Unidos en materia de la USAID, el propio gobierno estadounidense, que tiene mediante esta agencia la encomienda de intervenir en la política interna de países como México. Así es, Osimo, y decir que en ese año 2019, que era el primer año del gobierno del presidente López Obrador, y cuando empezaron a través de este colectivo No Más Derroches a generar o a meter tantos juicios de amparo contra la obra del aeropuerto Santa Lucía, y también para que no se cancelara el aeropuerto internacional en Texcoco, pues esta organización recibió 16.127.490 pesos del gobierno estadounidense y también 57.731.274 pesos de los empresarios opositores al gobierno del presidente López Obrador. Con ese dinero, pues, tuvo el recurso suficiente para generar todos estos juicios de amparo en torno a esos dos aeropuertos. De acuerdo con la información de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a la que Contralínea tuvo acceso, en ese año estos recursos se destinaron justamente para el pago de nómina, 31.496.354 pesos. La organización entonces dijo que contaba con una plantilla laboral de 44 personas. Además, a Claudio X González Guajardo se le transfirieron 1.374.393 pesos de esos donativos, ¿no? Se supone que hacen una situación, un activismo altruista, ¿no? Según, o por lo menos así lo establecen ante la autoridad hacendaria para que se les permita obtener estos donativos, pero en realidad lo que hacen es un gran negocio. Además, en ese año, Mexicanos contra la Corrupción reportó que le donó 772,000 pesos a otra asociación civil que oficialmente está registrada como AGMEMR, pero que en realidad su activismo lo establece con el nombre de Tógil. Esta fue fundada por Adriana Greaves Muñoz y Estefanía Medina Rubalcaba, y en marzo de 2020, Tógil, en asociación con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, presentaron una denuncia contra Ana Gabriela Guevara Espinosa, titular de la CONADE, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, según dijeron, por posibles hechos de corrupción. Este es parte de los gastos que reporta en 2019 esta organización. Además, reportó un ingreso adicional a los donativos por 6.008.864 pesos por concepto de productos financieros, y también indicó que en gastos de administración erogó 1.928.012 pesos. El resto del recurso, 36 millones, los justificó como gastos en sus proyectos de supuesto periodismo.
Turismo, investigación aplicada, litigio estratégico y movilización ciudadana. Ahí viene el tema. Litigio estratégico fue financiado con parte de esos dineros obtenidos a través de los donativos, y esos litigios estratégicos los enfocó en tratar de cancelar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y en tratar de evitar que se frenara la construcción del aeropuerto en Texcoco. Y bueno, pues esto fue en 2019. Vamos a ver lo que ocurrió en 2020 de acuerdo con esta investigación que nos presenta Nancy Flores. Precisamente en este año la organización informó ingresos de donativos por 60.212.247 pesos y 4.615.000 pesos por intereses. En esta relación de egresos anuales, y a pesar de que supuestamente una asociación sin fines de lucro, Mexicanos contra la Corrupción detalló que destinó 28.800.000 pesos a inversiones en valores de renta fija, es decir, a la especulación financiera. De hecho, este tipo de información debería servir pues para una auditoría a esta propia asociación, en el sentido de que más allá de que esté recibiendo uno dinero de Estados Unidos, que además está violando la propia ley porque es dinero que se dedica, como ya lo hemos visto, a actividades políticas en este país. Y además de eso, pues está incumpliendo los propios objetivos para los que fue creada la organización, supuestamente de acuerdo con los propios documentos que hemos mostrado y que hemos señalado. Y tres, pues ahora vemos que también incluso están pues especulando financieramente con los recursos que ingresan cuando no tiene esas facultades la organización, pues sí, precisamente de hacerlo. Y también refirió que pagó a su presidente, Claudio Javier González Guajardo, 1.020.893.89.3 pesos. También al abogado Gerardo Carrasco Chávez, promotor de los juicios de amparo contra la cancelación del aeropuerto de Texcoco, 1.142.000 pesos, y a Darío Manuel Ramírez Salazar, ex representante de la organización Artículo 19 y actual vocero de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, 1.393.600.22 pesos. Pues Nancy Flores, es lo que decíamos, tan solo por este tipo de hechos tendría que haber alguna investigación, una auditoría, si hubiera también la propia voluntad política. Ya sabemos que este tipo de organización se dirían ahora perseguidos supuestamente políticos, como lo han hecho todos aquellos a los que se les piden que rindan cuentas, pero realmente vemos pues irregularidades muy claras de acuerdo con los propios documentos de la organización. Sobre todo esta parte, o sea, en ningún lugar de la norma, de las leyes, ¿no? Estos que se llenan la boca de estar, a favor del Estado de Derecho, en ningún momento se les permite a las donatarias especular con el dinero que reciben de las donaciones. Y aquí estamos hablando de que año con año Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha hecho este tipo de inversiones, que en realidad es especulación financiera con parte de los recursos que obtiene, y de ahí genera otros ingresos que corresponden a los intereses que va obteniendo. Además, en ese mismo 2020 reportó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tener una plantilla laboral de 32 personas, a las cuales se les pagó una nómina en conjunto de 30.173.675 pesos. Si todas estas personas que laboran en Mexicanos contra la Corrupción hubieran ganado lo mismo, se habrían embolsado 942.926 pesos anuales, algo así como 78.577 pesos mensuales. Pues eso nos explica por qué tienen trabajadores ahí en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Además, en sus gastos indicó haber realizado un donativo nuevamente a Tógil, esta otra organización no gubernamental que se ha manifestado en contra del gobierno del presidente López Obrador, por 772.000 pesos, y un donativo más a una organización de nombre Renace, pero específicamente a su capítulo San Luis Potosí, por 36.000 pesos. Respecto de sus proyectos que financió con estos recursos, enunció erogaciones como la investigación periodística 1819 sobre farmacias que le costaron, o a las cuales le
les destinó 548,935 pesos. Otra investigación supuestamente de carácter periodístico sobre la presencia de rumanos en Riviera Maya por 563,422 pesos. Otra supuesta investigación periodística por salud, a la cual denominó Salud 2 por 1,170,000 pesos. Otra supuesta investigación periodística sobre petróleos mexicanos por 580,524 pesos. Otra investigación por Liconza por 554,000 pesos. Además, reportó gastos para un proyecto de radionovela Ellas tienen nombre, basada en una investigación sobre feminicidas libres por 501,832 pesos, una investigación aplicada de seguimiento al Sistema Nacional Anticorrupción por 745,788 pesos, otra investigación aplicada para evaluación de los procesos de contratación dentro de Petróleos Mexicanos por 1,547,000 pesos, otra investigación aplicada sobre programas educativos de beneficio social, por 2,353,000 pesos, y otra investigación aplicada del mismo nombre, programas educativos de beneficio social, a la cual denominó con el número 3 por esta misma cantidad de 2,353,852 pesos. Hay que decir que la investigación aplicada no es lo mismo que identifica a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad como investigación periodística. La investigación aplicada es información que utiliza para consumo interno, mientras que la supuesta investigación periodística la utiliza para consumo de medios de comunicación en sus alianzas que ha promovido en los medios corporativos y que tiene pues mucha penetración en estos medios masivos electrónicos y también impresos. La investigación aplicada es para consumo interno de la propia Mexicanos contra la Corrupción, y destacar esto, les importa mucho investigar a Petróleos Mexicanos. Y probablemente haya información que ellos en esta investigación aplicada recaban esta información, pero que sí, probablemente también a veces termina en páginas de medios de comunicación, solamente que no se trata de una investigación que de origen haya sido de manera formal. Ubicada para ser publicada en medios de comunicación. Y respecto de las erogaciones en 2021, la organización creada por Claudio X González reportó un total de 37,891,803 pesos de ingresos por donaciones y 2,722,415 de intereses. Acerca de sus egresos, indica que destinó 19,300,000 pesos a inversiones en valores de renta fija. De nueva cuenta, pues con actividades, decíamos, que no son propias de la organización tal y como está registrada ante las propias autoridades de este país. Decíamos, como ya bien comentabas hace unos instantes, Nancy Flores, ellos que tanto señalan que se debe de cumplir la ley supuestamente y que son garantes del respeto a la ley, pues sí estaría muy bien que empezaran por ellos mismos y que ciñeran sus propias actividades a lo que la propia ley les marca. Primero, esta situación de estar recibiendo dinero del extranjero para actividades políticas en el país, que no nos cansaremos de decirlo, esto vulnera la propia Constitución. Y segundo, pues ya en la erogación, en el ejercicio de los propios recursos, pues con muchas anomalías. Y Sosimo, pues esto nos sigue revelando cuál es el verdadero papel de esta organización no gubernamental. Decir que en 2021, este año al que te referías a sus gastos, 14,655,000 pesos provinieron del gobierno de Estados Unidos. Y vamos a recordar cómo se mueve Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en el contexto de las elecciones. No hay que olvidar que han estado insistiendo este grupo de interés creado en decir que los hijos del presidente tienen una vida de lujos, de privilegios, y en su momento publicaron un primer tema denominado La Casa Gris, donde no demostraron absolutamente nada de conflicto de interés. Nunca lograron digamos confirmar esto que ellos mismos denunciaban.
sino más bien se retrataron como lo que son un grupo de propaganda del conservadurismo, un grupo de propaganda del empresario Claudio X González Guajardo. En ese texto de la Casa Gris, pues indicaban que el hijo del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, estaba viviendo en la casa de un contratista de Petróleos Mexicanos. Omitieron en aquel momento decir que por esa situación pagaban una renta, y ahora vienen a repetir este mismo fracaso investigativo, ahora con la otra Casa Gris de José Ramón, que está ubicada en Coyoacán, en la cual pues ya llegaron hasta el hostigamiento hacia uno de los hijos del presidente López Obrador. Pero en aquella ocasión de la primera Casa Gris, pues en una clase del CIDE, estuvo presente Raúl Olmos, quien es el coordinador de esta área que supuestamente se dedica a hacer periodismo, y en aquella clase pues él dijo no se tenía el elemento suficiente para demostrar que había un conflicto de interés. Vamos a recordar este audio que fue grabado por una de las asistentes a ese seminario y que difundió en medios de comunicación alternativos, y después fue prácticamente linchada por los medios de comunicación. Incluso hubo una persecución dentro del propio CIDE, no se le quería dar su reconocimiento de que había estado presente en este curso, y toda una serie de represalias que empezaron a surgir en aquel contexto. Vamos a escuchar a Raúl Olmos hablando de esa primer Casa Gris para tener una idea de qué es lo que hacen con estas donaciones del gobierno de Estados Unidos. En el contenido del reportaje jamás afirmamos conflicto de interés. Eso fue algo que se fue derivando en el curso de la polémica. ¿Por qué no dijimos conflicto de interés? Por una razón muy simple. Porque nosotros, cuando hacemos periodismo de investigación, yo en lo personal, si quiero denunciar corrupción, jamás van a encontrar que yo pongo la palabra corrupción, ¿sí? Si yo quiero denunciar conflicto de interés, jamás van a ver que yo ponga la palabra conflicto de interés. Eso tendrá que ser una consecuencia de los datos expuestos, ¿sí? Si hubo conflicto de interés, esa fue una interpretación que cada uno le dio, cada lector, cada actor político, y uno no responde de luego de las interpretaciones que dan las personas que le quieren sacar raja a este tema, ¿sí? Incluyendo periodistas, incluyendo comunicadores famosos, de los cuales no voy a decir ahora nombres, pero uno de ellos que decían todos somos, yo no soy. Y en aquella ocasión pues se deslindaba de Loret de Mola, Carlos Loret de Mola. En aquel momento pues decían muchos, todos somos Carlos Loret de Mola. Él dice pues yo no soy Loret de Mola. Pues parte de lo mismo, Sósimo, al final acaban siendo lo mismo, con las mismas campañas de guerra sucia de carácter político. Pues es que queda claro precisamente los intereses de esta asociación cuando se presenta además como supuestamente originada en la propia sociedad civil, y pues vemos que en realidad pues es un producto de un grupo de empresarios que además está financiado por intereses de Estados Unidos. Y señalar algo, Nancy Flores, a pesar de las falencias en las propias, entre comillas, investigaciones periodísticas, resulta que son replicadas de manera acrítica por el grueso de los medios de comunicación en este país. Ahí vemos que si Mexicanos contra la Corrupción publica lo de la supuesta Casa Gris como una especie en realidad de propaganda política, pues vemos de manera acrítica este tipo de información replicándose en la mayoría de los medios de comunicación corporativos. ¿Y por qué? Pues porque representan los mismos intereses. Entonces, resulta así importante que se le dé luz a este poder fáctico que representa también Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hay que señalar que precisamente por eso se investiga a estos poderes, porque por un lado tenemos a los poderes formales, que hay que investigar siempre, a los poderes legalmente establecidos, los formales, pero también hay otros poderes que a veces resultan pues más opresores,
que para la propia sociedad como los poderes fácticos. En este caso, pues nos estamos refiriendo a un grupo que tiene poder, que considera que está siendo desplazado y que ve la manera de regresar de los espacios que había sido expulsado e imponer a sus amigos, a los de siempre, a los amigos que siempre tuvo, para que estuvieran cuidándole sus propios intereses. Eso es lo que está detrás de Mexicanos contra la Corrupción y me parece que está quedando muy claro al revelar la manera en que fue formada esta organización, al revelar de dónde vienen sus recursos, el tipo de agenda que tiene e incluso quienes lo integran actualmente.